Buenos días, este es su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre. Yo soy Samael Hernández y le propongo que platiquemos sobre un tema crucial. Hoy, si no sucede otra cosa, el señor secretario de Educación Pública presentará el nuevo modelo educativo que al parecer tendrá varios aspectos innovadores. eh, Quizá esto signifique un nuevo aliento para la reforma educativa que pues ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto. Esperemos que así sea. La reforma parecía dormida. Ya veremos. Hay mucho que comentar. Esperemos también que el gobierno federal, el gobierno del estado, se abran a la participación de la ciudadanía para perfeccionar la reforma. Porque, como veremos más adelante, si me lo permite, a partir de que todo es perfectible, la reforma que nació con, digamos que, algunas deficiencias, con mucho más razón. Y le comento a esto porque eh, la reforma efectivamente en cuanto a su modelo educativo, hoy será el anuncio. Bueno, hoy recuerda que estamos grabando el lunes, este programa saldrá el jueves. Eh, Hoy lunes que se graba, esperamos el anuncio de la reforma. Usted verá este programa el jueves, diferido, pero vamos a tratar de ponerlo al tanto para que una vez que se conozca la noticia tenga usted más elementos para analizar lo que está sucediendo. Lo que quería comentarle en este momento era que después de todo, el nuevo impulso que reciba la reforma educativa tendrá que expresarse en hechos concretos. Y ahí es donde vienen los problemas, en cómo se aplica, dónde se aplica y en algunos casos por qué no se aplica. Quisiera empezar diciendo que el contexto tanto nacional como internacional no es el mejor para echar campanas al vuelo en materia educativa. Estamos viviendo un incremento de la delincuencia, eh, una violencia que no nos imaginábamos, vuelve a difundirse en los medios, lamentablemente, y es en la costa del Golfo de México, particularmente en el estado de Veracruz, donde parece que se recrudece. Pero en general estamos viendo este repunte de la violencia, del crimen, en Oaxaca igual, en la zona del Istmo, en la zona de Tustepec, en la zona de la costa, que son regiones donde ya habíamos venido observando este fenómeno. Vuelve a subir la criminalidad y otras cosas de las que hablaremos posteriormente. Pero ese es el ambiente nacional. Luego bajan las expectativas de crecimiento económico por razones internacionales y nacionales. La vida se encarece, la inversión que esperábamos no llega, y desde luego si llega tiene sus tiempos, y mientras tanto la gente no tiene empleo, han bajado sus ingresos para quienes tienen ingresos, para quienes no los tienen pues la pena es mayor. El ambiente no es pues nada agradable, y los diagnósticos no son para nada positivos. En el ambiente internacional, usted lo sabe muy bien, tenemos la presión del señor Donald Trump y su política. No solo nos quiere apartar, dentro de su país está empujando por
una política nacionalista de tintes racistas, en donde los paganos somos los extranjeros en general, pero los mexicanos en particular, y amenaza con deportaciones masivas. Si se puede o no se puede, si lo hará o no lo hará, parece que sí. El hecho es que tenemos que pensarnos de una manera diferente como nación, tenemos que pensar nuestro futuro bajo otras condiciones. El mundo está cambiando y va a cambiar, y nosotros no podemos cruzarnos de brazos y menos aún mantener las visiones con las que nos manejábamos antes, que ya se vio que son obsoletas, quedaron obsoletas en pocos meses. Tenemos que reconstruir nuestra manera de ver el mundo, de ver a nuestro país. Tenemos que redefinir nuestra problemática, no en cuanto a hechos concretos, sino a cómo interpretarla, y construir soluciones. ¿Qué es lo más importante? Construir soluciones ya. No podemos estar esperando a que el gobierno o los gobiernos resuelvan los problemas. La sociedad tiene que aprender a resolver sus problemas desde diferentes ámbitos y niveles de participación. Y bueno, pues se vuelve a plantear que en el caso de Oaxaca la situación tiene sus particularidades. En general, lo que hay que resolver es el problema del empleo. La gente necesita trabajo, en el campo, en la ciudad. Debe ser un empleo que produzca bienes. Tenemos que priorizar la producción de bienes, bienes materiales, que sirvan para la economía, para el bienestar de la población. Desde luego, esos bienes se acompañan de servicios. No se pueden producir bienes si no existen ciertos servicios. Pero la prioridad tiene que recaer en los bienes, ¿no? La prioridad tiene que recaer en los bienes. Luego está el tema de la seguridad. El tema de la seguridad tanto social como la seguridad pública, entendida esta como el respeto y la aplicación de la ley, ¿no? Y la reducción o erradicación de la delincuencia. Y en cuanto a seguridad social, ya lo sabe usted, no solo es reactivar los servicios hasta hace poco consagrados en la Constitución: salud, vivienda, alimentación, ¿no? Educación desde luego, sino además la solidaridad que entre nosotros nos debemos dar, que es parte, quizás la parte más importante de la seguridad social. Si nos sentimos como entre familia, si nos sentimos apoyados por nuestros vecinos, si nos sentimos parte de una comunidad, la gente se siente segura. Por allí debe empezar hoy el asunto de la seguridad social. Es la que nosotros mismos seamos capaces de darnos, por principio, en nuestras casas, en nuestras colonias. Tenemos que ser solidarios a partir de la propia familia. Hoy las familias que no puedan mantener su unidad y mantenerse solidarias, y mire que no estoy hablando del amor y todo esto, que sería lo ideal, pero bueno, la necesidad debe llevarnos a familias unidas, y no nada más unidas porque vivan juntos, solidarias, que se apoyen mutuamente, que resuelvan los problemas de su espacio familiar, que puedan hacer a un lado lo superfluo y quedarse con aquello que es necesario para poderlo resolver bien, repartirse las tareas. Y entiéndase, repartirse las tareas no es solo ver quién gana el dinero y quién se queda en la casa, es además hacer otras cosas. Entonces, mientras una familia es más grande, tiene más posibilidades porque son más. Entonces, no es una maldición como lo veríamos hasta hace poco, digamos hasta ayer. Hoy las familias que son familias grandes tienen más potencial
para resolver sus cosas que las familias pequeñas. Sobre todo si se orientan hacia hacer unidades productivas, es decir, si la familia produce sus cosas, pues es mucho mejor. Y esto es mejor en el campo, porque en el campo siembran, tienen sus animalitos, tienen otras cosas, tienen ese potencial. Potencial. En la ciudad es más difícil, se puede hacer, pero de otra manera. Se puede hacer con la colaboración de los vecinos, con la colaboración de quienes se ocupan de dar servicios en la casa, ¿no? Eh, con un espíritu solidario. Eso poco a poco se puede extender hacia la colonia y hacia la localidad o la comunidad más grande. Entonces, ese es el germen de la seguridad social. El Estado, el gobierno, hará otras cosas, pero lo primero, al integrarnos de esa manera, es que nos da mayor capacidad de gestión. Tenemos que empezar a jalar el hilo desde abajo. Mire, desde problemas que parecen insignificantes. Aquí en mi colonia acaban de elegir al agente municipal o a la agente municipal. Todavía no sabemos, bueno, yo al menos no lo sé, quién fue el que resultó ganador. Si estamos unidos en torno a un criterio de seguridad social, será más fácil pedirle a nuestro agente municipal que se ponga a trabajar en lo que a él que le corresponde, que son los servicios y los bienes públicos que se hacen con el dinero de nosotros. Tenemos que ver que el dinero público, véalo usted así, el dinero público se gaste bien y sirva para algo. Por ejemplo, acá tenemos en la salida de la colonia, el primer asunto es esa línea de esa pista de lo que iba a ser el Citibus, que quién sabe si sea o no sea, pero yo le aseguro que está mal hecho, no va a funcionar. Bueno, el caso es que ahí está, se gastaron millones de pesos en eso. Ese dinero se tiene que reintegrar de algún modo, porque no sirvió para nada ni va a servir para nada. Y si se echa a andar, solo va a servir para complicar más la situación, que de por sí el asunto de la vialidad está muy complicada. Bueno, está muy complicado. Pues a la salida de la colonia hay un bodoque, hay una bola que dejaron ahí irresponsablemente y nos impide la salida, nos dificulta la salida y nos pone en riesgo a todos. Bueno, pues le vamos a pedir a nuestro agente municipal de Pueblo Nuevo que, por favor, se ocupe de quitar ese bodoque que está ahí, que lastima la salida, la hace más peligrosa, y otros temas que tienen que ver con el alumbrado público, que ese es federal, pero él puede interponer como autoridad su petición, porque a veces funciona y a veces no funciona. Y el tema, también importante, de los semáforos. Si no estamos unidos, nada de eso se puede gestionar o es muy difícil. Los políticos actúan cuando ven que la gente está unida. Si no, se van por el menor esfuerzo. Eso es dentro de la clase política normal, ¿no? Es lo normal. Lo anormal es que lo hagan motu propio, ¿no? Y se ocupen de ver esas cosas y de preguntarle a los vecinos qué le falla, qué siente, dónde está mal. Eso, pues no lo he visto, ¿eh? Pero bueno, pudiera ser que el nuevo agente municipal de Pueblo Nuevo y de todos los municipios donde hubo elecciones de agentes municipales podamos actuar con nuestra autoridad más cercana. Vaya, preséntese con la nueva autoridad, que sepa que usted está vivo y está pendiente y que además puede ayudar al ejercicio, al buen ejercicio de la administración pública. Yo haré lo propio, iré a visitar a mi agente o la agente, no sé qué resultó de las elecciones todavía, pero bueno, ya están y les pido que hagan lo mismo. Y el tema de la solidaridad y de la unidad, que es importante, es difícil, no es fácil, pero tenemos que hacerlo. No nos queda de otra. El tema tercero que les quería comentar, ya hablé de la necesidad del empleo, de la seguridad, tanto social como pública,
Ahora quisiera plantear un poco la necesidad de las expectativas. Pero no se vaya, que de esto vamos a platicar en el siguiente bloque. Ahora no solo nos podrás ver en tu computadora, sino también a través de tus dispositivos móviles, como son smartphone, tablets, sin necesidad de descargar alguna aplicación, tan solo entrando a www.canalgentelibre.mx. Solo tienes que abrir tu navegador preferido y escribir www.canalgentelibre.mx. Le das en buscar y te esperas a que cargue. Enseguida te mostrará la página de Canal Gente Libre y empezará automáticamente a reproducirse el video que esté en vivo, sin necesidad de tener que darle play. Ahora cuenta con un nuevo chat más interactivo para que puedas platicar, mandarnos tus quejas, tus dudas o sugerencias. Solo tienes que poner un nombre temporal o un seudónimo, un apodo o tu nombre. Por ejemplo, aquí le vamos a poner Carlos. Le vamos a dar en ir y en la X. Y enseguida vamos a escribir el mensaje que queremos mandar. Por ejemplo, ¿cómo se llama el documental? Y vamos a ir a donde se encuentra este mensajito y le vamos a dar enviar. Si queremos ver completamente el chat, podemos cerrar aquí con la X para poder disfrutar del chat y saber todo lo que manda. Y ya nos va a aparecer todos los chats que han mandado. Ahora puedes subir tus fotos de tus eventos, fiestas, negocios o denuncias directamente al chat. Además de que puedes usar los emoticones. También puedes colocar el chat donde mejor te agrade. O si no lo quieres ver, lo puedes minimizar. Así que amigas y amigos, a disfrutar de la programación de Canal Gente Libre. Gracias por seguir con nosotros. Le comentaba, hablé del empleo, la seguridad, tanto social como pública. Y el tema que quiero comentar ahora es el de las expectativas. En otras palabras, nuestras esperanzas. Es muy importante que seamos realistas en nuestras expectativas. La situación ha cambiado, tenemos que adaptarnos, tenemos que fijarnos metas a corto plazo, realizables, modestas, como usted quiera, y metas realistas a mediano y largo plazo. No crea usted que quiero decir que nos resignemos, no, sino que evitemos la frustración hasta donde sea posible y equivocarnos porque tiene costos muy altos. Entonces, las expectativas tienen que ser realistas en el sentido de que se puedan cumplir con nuestro esfuerzo a corto plazo, a mediano plazo e incluso a largo plazo. No podemos esperar que otros factores vengan y nos cumplan las expectativas. Sería frustrante porque no va a ocurrir. Bueno, sería casi milagroso. Pero bueno, esto es algo que tenemos que aprender a manejar, a no querer volar muy alto, sino a empezar a volar despacio, pero seguro, y se puede llegar muy alto. Yo mismo he tenido que cambiar mis expectativas, por ejemplo, en varias áreas, ¿no? Y tengo que ver cómo resolver el problema de las expectativas iniciales o cambiarlas. Y tengo que hacerlo, aunque a veces no es muy fácil aceptarlo, pero tiene uno que tener el valor de enfrentar la situación real que está viviendo para poder replantearse las expectativas tan luego sea posible. Bien, todo esto que le acabo de mencionar suena así como Superman contra los monstruos de la galaxia X, y dirá, no, eso no es muy realista,
No, planteado así no lo es. Es decir, bueno, porque usted sabe que en materia de economía, por ejemplo, hablando del empleo, que fue el primer tema que toqué, pues el empleo no cae porque se nos ocurra. Efectivamente, se necesita de un empuje inicial para que todo esto funcione. Y debo decirle, el empuje inicial tiene que venir de nuestra capacidad de solidaridad social. Nosotros, en las familias, en las colonias, que podamos actuar de común acuerdo para no perjudicarnos entre nosotros mismos. Mire, si usted necesita, por ejemplo, arreglar, no sé, su tubería y llama a un plomero que es de la colonia, yo esperaría que el plomero cobrara lo justo para mostrarse solidario con usted y usted le pagara lo justo para mostrarse solidario con él. Pero si un plomero de la colonia es el primero que trata de timarlo, sacándole más material, cobrándole un precio exorbitante, vaya para con lo que cuesta, lo que va a hacer, etcétera, pues eso no es solidaridad. Entonces ese primer empuje viene de nosotros mismos, de ser solidarios con nosotros mismos. No podemos actuar como lo hacíamos antes. ¿Se acuerda el lema aquel? El que no tranza no avanza. Bueno, se acabó. Se acabó. No podemos actuar así. Esa no puede ser la regla ética que nos guíe. No. Tampoco aquello de me levanté más temprano para agarrar al primer pendejo antes de que me agarren a mí. Tampoco. Eso tampoco. Y eso es muy, muy nuestro de los mexicanos, ¿no? Ver quién se agandalla primero. Bueno, desde pasar el verde del semáforo. Todo el mundo está ahí esperando a ver a qué horas aparece el verde para ganarle que está junto. No, señores. Ya no podemos actuar así. Tenemos que ser solidarios. Tenemos que ser tolerantes. Tenemos que saber ver a los demás de otra manera. No, yo paso primero antes de que pase él. No. Tampoco es, yo espero, le doy el paso y él me da el paso y nadie pasa. No, es uno y uno, uno y uno, uno y uno. Eso lo hemos estado aprendiendo en Oaxaca y me da mucho gusto porque veo que en algunos lugares sí funciona. En la Colonia Reforma usted pasa por una calle que está siempre saturada de vehículos, como es la calle de Amapolas, y en las esquinas pasan uno por uno, uno por uno. Hay cola, pero no porque se agandallen, sino porque la cola es larga y todo el mundo quiere pasar por ahí. Todavía no sé por qué, pero todo el mundo quiere pasar por esa calle. Pero bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Buscar formas de agilizarnos solidariamente. Bueno, ese es el primer impulso. Desde luego, el gobierno del estado necesita gestionar recursos federales frescos para Oaxaca. Oaxaca tiene finanzas públicas muy lastimadas, producto del saqueo de que ha sido víctima la administración pública oaxaqueña desde hace ya un buen tiempo. Pero cada vez ha sido peor. Cada vez ha sido peor, ¿no? Entonces, no da. Y si llegan recursos públicos y se los vuelven a robar, pues tampoco va a dar. Entonces, el gobierno del estado está obligado a gestionar recursos públicos frescos, pero también está obligado a poner un ejemplo con los que salieron y con los que se queden, manos limpias, transparencia, rendición de cuentas, austeridad no para la población, austeridad para los funcionarios.
Porque hasta ahora es al revés, austeridad para la población y manga ancha para los funcionarios. Entonces, eso. Y para los que se fueron, simple y sencillamente, que se aplique la ley. Y los huecos por donde es posible escaparse aún con la ley, se tienen que corregir. Porque por algunos tecnicismos pensados por los abogados de los corruptos, se salvan. Y entonces es más difícil castigar la corrupción. Tiene que haber una revisión de todo esto, ¿no? Tiene que haber una revisión de todo esto. Ya no podemos seguir así. El costo puede ser una situación de anomia total, es decir, un mundo sin ley y sin expectativas, nada previsible, todo caótico, o una revuelta social. Una revuelta social que cada vez veo más probable, porque fíjese usted, cuando se junta una mala administración pública, la adversidad económica y además se juntan fenómenos naturales como los que estamos viendo ahora, como la sequía, es un ingrediente explosivo, son ingredientes que hacen una bomba. La Revolución Mexicana de 1910 tuvo un detonador que fue la sequía de años anteriores, que le pegó duro al norte de la República. Eso hizo emigrar a la gente y después la hizo regresar muy molesta y se encontró con don Pancho Madero, que andaba alebrestando a la gente, y dijeron, pues con este nos vamos o con el que sea, ¿no? De la cosa es que esto tiene que cambiar. Ya no veían quién tenía la culpa, sino quién se las pagaba. Porque don Porfirio Díaz, a quien todo el mundo le echa la culpa, no era del todo culpable. También hubo ahí manos metidas que mecían la cuna, porque había intereses supranacionales, a los que les convenía que se fuera don Porfirio y México quedara sumido en el caos. Después de ser una potencia mundial o a punto de serlo, pero ya con esa posibilidad, se derrumbó el país, 1910. Emergió México de sus cenizas, tuvo un despegue, usted lo sabe, un reposicionamiento, como dicen ahora, a escala internacional, que se acabó en los años 60. A partir de los años 60, la crisis fue madurando, el despojo de México se fue realizando, nos han despojado, y eso ya no es un secreto, y el que diga que no está mintiendo, nos han despojado. Y estamos en esta situación ahora. Bueno, eso ya no es posible, ya no es posible. Entonces, regreso al tema, el gobierno del Estado tiene que solicitar recursos frescos para Oaxaca, pero considerando todo lo que ya he dicho. Y esos recursos tienen que ser canalizados sobre todo en la construcción de infraestructura regional, ya no local, porque decía un amigo mío que sabía lo que decía, que a veces hay pueblos con infraestructura local, pero sin gente. Entonces, infraestructura regional, como las carreteras, por ejemplo. Esa es infraestructura regional. Los puentes. Y se pueden hacer otras cosas. Se pueden hacer, por ejemplo, empezar a invertir en el istmo en la zona del trópico húmedo, si todavía existe el trópico húmedo, que es la zona de Matías, por ahí. Un viejo proyecto para impulsar el desarrollo ganadero de la zona y la producción de leche. Necesitamos ser autosuficientes en alimentación. Se tiene que invertir en la producción de maíz intensiva y extensiva.
de calidad y de cantidad. Oaxaca tiene una gran variedad de maíces que le podrían dar de comer al mundo, decía un gran investigador, por cierto, norteamericano. Hay donde invertir, hay en qué invertir. Hoy compramos maíz, no es posible. Bueno, recursos frescos para invertir. Ese va a ser el empujón inicial desde el gobierno, pero el empujón desde abajo lo tenemos que dar también nosotros. Y si esto es posible, que debe serlo a pesar de todo, o en contra de todas las probabilidades negativas que pudiera haber, bueno, esto se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Si el gobierno de la República quiere que en México se reformule el proyecto de nación, tiene que ver al sur. Cuando Santana no vieron al norte y perdimos la mitad del país, ahora no quieran perder al sur del país. Tienen que reconocer, tienen que ver hacia el sur. Y cuando digo sur, me refiero a Guerrero, me refiero a Oaxaca desde luego, me refiero a Chiapas, ¿no? Me refiero incluso, ¿no?, de estos tres que serían los estados más delicados. Bueno, Tabasco también está en la desgracia, y desde luego Yucatán, Quintana Roo, Campeche, pues todo el sur-sureste, ¿no? El gobierno federal tiene que voltear al sur. ¿Que va a costar? Sí, pero son los empujones iniciales, y si esto se maneja bien, yo creo que vamos a poder salir del atolladero. Pero no se vaya, todavía tenemos muchas cosas de que platicar en este sentido. Mi nombre es Ulises Fuentes de IGS Travel. Los invito a que nos conozcan, a que conozcan nuestros proyectos. Si ustedes tienen algún proyecto de viaje que quieran que nosotros los apoyemos, pues bueno, contáctenos y uno de los expertos les va a brindar la asesoría correspondiente. Y yo sigo a Canal Gente Libre. Acuérdense también ustedes de seguir a Canal Gente Libre, que es uno de los mejores medios para informarse tanto de viajes como de otras noticias muy importantes y de vanguardia en Oaxaca. Bien, gracias por continuar con nosotros. Les sigo platicando de estas ideas, que es una opinión. Puede haber muchas más. Tenemos que escucharnos, tenemos que sacar lo mejor de nosotros y sobre todo hacer las cosas. Le decía, esta inversión inicial que yo esperaría del gobierno federal y una limpieza de casa en el gobierno del estado y municipales, los gobiernos municipales, traerá como consecuencia el que esta inversión movilice a la gente. En el caso de Oaxaca, esperaría un efecto muy positivo del mercado interno. La gente podría ahorrar, la gente podría comprar más, y esto reactiva los servicios, reactiva muchas cosas. Desde luego, el dinero atrae a los delincuentes. Y tiene que ir acompañado esto con una política de seguridad pública. La policía tiene que funcionar. Si no funciona, los vecinos se van a organizar y van a empezar otra vez a resurgir estas llamadas policías comunitarias, guardias comunitarios. Bueno, de hecho aquí en Oaxaca hay colonias que están organizadas para detener a los delincuentes, porque la policía no lo hace.
Bueno, si eso se quiere evitar, se tiene que resolver el disque problema de la operación de la policía. No es un problema. Sabemos qué sucede ahí. La policía está infiltrada en muchos casos por la propia delincuencia. Los policías obedecen a los mandos de la delincuencia, sobre todo de la delincuencia organizada. ¿Mm? Pues ya sabemos, o sea, no ese no, un problema es cuando no sabe uno cómo entrarle, pero sí sabemos cómo hacerlo. Falta la voluntad de hacerlo. Y por ahí, bueno, los responsables de esto tienen que ver cómo lo solucionan. Que nosotros no les vamos a solucionar lo que... Si no, pues que renuncien y que vengan otros, porque finalmente se les está pagando. Bueno, entonces eso se tiene que acompañar de un incremento en la inversión y una reactivación de la economía local, me refiero a la oaxaqueña, porque si no se hace así, lo que se va a generar es más delincuencia. El dinero va a servir para financiar a la delincuencia, al final. Y luego, este asunto, si se hace así, ¿no?, pues permitiría que se vayan reactivando ciertos servicios públicos para cumplir con las expectativas de la población. ¿Se acuerda que le dije, hay que fijarnos expectativas cortas? Bueno, cuando esto arranque, podemos ir ampliando nuestras expectativas. Uno de los servicios que más expectativas produce es el de la educación pública. La gente espera que su hijo estudie para que salga de pobre o para que sea mejor que sus padres. Cuando esa expectativa se rompe, los pueblos pierden la esperanza. Y eso es muy delicado, muy delicado. En Estados Unidos eso fue lo que pasó. La clase media se había estrechado, la clase media empezó a darse cuenta de que sus hijos ya no tenían la posibilidad de superarlos, de vivir mejor que ellos. De ahí viene todo esto en parte, lo que está pasando en Estados Unidos y que nos está rebotando a nosotros. Bueno, lo mismo ha pasado en México, lo que pasa es que en México nos acostumbramos, pero en México casi vivimos en un país de castas. Si naces pobre, olvídate, ya no vas a dejar de ser pobre nunca. Si naces de clase media, a lo mejor te vuelves pobre, pero de que te vuelvas rico es muy difícil. En cambio, si naces rico, jamás te vas a hacer pobre. ¿Mm? Eso no lo invento yo. Hay estudios en donde se ve que la movilidad social en México es nula. Nula. O sea, es muy poquita, pues, casi cero. Eso no era lo que pensaban los padres en los años 60, que veían como una gran vía al sistema educativo. Hoy se canceló esa vía, por muchas razones, ¿no?, en México, por muchas razones, que se pueden corregir. En el caso de Oaxaca, Oaxaca es especial, es diferente, esta expectativa no se cumple por muchas razones, pero la razón principal es que en Oaxaca el servicio público de educación se convirtió en un problema en vez de ser parte de la solución. Eso es lo primero que tienen que ver nuestros gobernantes. En Oaxaca, el servicio público de educación es el problema. Por lo tanto, quienes se pongan a ver o analizar la problemática educativa y vean nuestros grados de escolaridad, el problema de la deserción, el problema de la reprobación, los bajos aprendizajes, están viendo mal el problema. Porque todo eso, para solucionarlo, supone un servicio educativo que esté operando para resolver eso precisamente.
Pero aquí el problema es el propio sistema educativo, el servicio educativo. ¿Por qué? Porque el servicio educativo está secuestrado por la sección 22 del CENTE, y eso hay que decirlo con claridad. El servicio educativo no lo rige el YEPO, el nuevo YEPO, como le quieran llamar. El servicio educativo está secuestrado por la sección 22 del CENTE. No le dan información al YEPO, al gobierno del estado, ya no digamos a los padres de familia, no le dan información a nadie. Tienen amordazado al servicio público, atado de manos y con un cuchillo en el cuello, y le dicen al gobierno del estado: o nos das lo que te pedimos, o le cortamos el cuello a estos. Esa es la imagen que se parece más a lo que estamos viviendo. Y los maestros de base se dan cuenta y les da pena y tratan de resolver sus diferencias con las comunidades lo mejor que pueden, porque ellos mismos están secuestrados por su dirigencia, y la dirigencia está acotada por la lógica de su propio movimiento. Entonces parece ser un círculo insalvable. Parece, no lo es. Pero tenemos que empezar por reconocer que en Oaxaca el problema de la educación es el propio instrumento que deberíamos de usar para resolver esos problemas. Es decir, es la administración de ese servicio público, que está secuestrado. Hay la manera de tipificar ese delito. Secuestro de un servicio público es como... haga de cuenta, alguien va y a punta de pistola secuestra el aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, a los aviones y a todo lo que esté ahí. Es algo equivalente, nada más que no lo percibimos así porque no están usando armas, ni estamos viendo esos movimientos violentos que suceden cuando secuestran un aeropuerto, como lo vemos en algunos países. No es así, pero es el equivalente. Bueno, se tiene que resolver ese problema. No es posible que los directivos de las escuelas no le den información al YEPO, y cuando se la dan a escondidas y lo que quieren. No. Se tiene que aplicar la ley. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿No lo saben hacer los funcionarios actuales? Bueno, pues tienen que preguntar, asesorarse o pedir ayuda de la gente que tiene experiencia y sabe cómo hacerlo. Pero también se necesita voluntad política y no estar pensando solo en cómo ganar las próximas elecciones y que no conviene hacer esto porque va a despertar al monstruo. El monstruo no existe, el monstruo tiene pies de barro. Lo que sí es que hay que entender que los maestros de base están indignados por la forma en cómo los tratan a partir de la reforma educativa, y esa también tiene que cambiar. Sí se puede resolver. Podemos hacer que el instrumento, que es el servicio público de educación, funcione para resolver los problemas educativos. Ahorita, en este momento, ese instrumento es el problema. Haga usted cuenta que es médico y va a hacer una cirugía y le dan un bisturí que está infectado. No se puede usar porque mataría a usted al paciente. Sí, entonces, ¿cómo le hago? Porque esto es lo que debo usar para curarlo. Así nos está pasando. Entonces, tenemos que resolver el problema del bisturí antes de empezar con la intervención. Tenemos que resolver el problema de la administración de la educación antes de empezar para resolver los problemas de la educación. Mire, hace poco se hizo el foro para el Plan Estatal de Educación. Bueno, para el Plan Estatal en general, en particular lo de educación. Y sí, hay ahí planteamientos muy interesantes, cuáles son los problemas, que los contenidos, que esto, que el otro. Pero nada de eso se puede hacer si no resolvemos el problema de la administración. Y le decía, está secuestrada por la sección 22 del CENTE, y la sección 22 del CENTE está acotada
en la esquizofrenia de su propia lógica. Y no pueden escapar de eso, ¿no? Incluso la propia dirigencia aterrorizada ve cómo no puede escapar de esa lógica. No pueden. Bueno, habrá que ayudarlos. Le digo, pero hay otras razones por las que el instrumento no sirve. Y esas razones tienen que ver con la propia reforma educativa. Mire, y eso lo debe saber el señor gobernador. Si no se lo han dicho, se lo tienen que decir, cuando menos que prenda la televisión y vea Canal Gente Libre. Y nuestro programa, desde luego. El asunto es este. No solamente está secuestrado el servicio por la sección 22, olvídese, señor gobernador. Eso es un hecho que no va a poder usted evitar, al menos bajo estas condiciones. No lo va a poder. Les dé lo que les dé. Les prometa lo que les prometa. Quienes le digan que lo puede hacer en estas condiciones, lo están engañando. Eso no es cierto. Y uno de los que más lo puede lastimar es Abel Trejo, porque opera bajo otras condiciones. Y lo digo con todas sus letras, lo conozco, ¿no? Lo conozco. Tiene usted que empezar por limpiar su equipo de todas estas personas que nada más lo van a perjudicar. Bueno, pero además hay otra cosa. El asunto del sistema educativo en Oaxaca es cada vez más un tema de carácter federal. Y eso lo sabe usted perfectamente bien. Federal. Por las condiciones en las que se dio la reforma. Lo que sucede es que es un tema cada vez más federal porque está siendo cada vez más centralizada la administración, pero también cada vez más ambigua. ¿Qué papel juega realmente el gobierno del Estado? O los gobiernos de los estados. En el marco de la reforma hay una terrible confusión. A propósito, no se sabe qué papel juega cada quien, ¿no? Y le podría citar punto por punto en qué aspectos esto es perjudicial para Oaxaca, pero no se puede en este espacio, porque además hay otras personas que no son del gobierno del Estado y necesitan información de otro tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, la CONAGO, ¿qué tiene que hacer la CONAGO en las negociaciones con el CENTE? Es decir, con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Quién nombra al representante de los gobernadores ante la CONAGO para que esté en la negociación con el CENTE? Eso es absurdo. Pues, ¿qué es la CONAGO? La CONAGO es un club de gobernadores, nada más. Pero bueno, resulta que la SEP invita a la CONAGO para que nombre al representante de los gobernadores sin que participe en sus soberanías. Eso es absurdo. Crea más confusión. Pero bueno, no se vaya porque vamos a tratar de cerrar este tema en el siguiente bloque. Queridos amigos, soy Heraclio Bonilla Gutiérrez, abogado postulante, y los invito a seguir el canal Gente Libre para informarse sobre el acontecer estatal, nacional e internacional. Disfrútenlo. Gracias por seguir con nosotros. Decía que hice un paréntesis para hablarle directamente al señor gobernador. No sé si nos vea, si nos escuche. No somos tan importantes, pero bueno, ahí está. Dejo constancia de que, cuando menos desde Canal Gente Libre, pues ponemos los puntos sobre las IES. Y no se trata
de lastimar la imagen del gobierno, de estar en contra del gobierno, mucho menos. Al contrario, un gobierno fuerte y eficiente nos conviene a todos. Tenemos que colaborar con nuestros gobernantes, pero tenemos también que actuar como ciudadanos, ¿no? Y en medio estamos quienes nos ponemos a estudiar y reflexionamos sobre estas cosas, que es nuestra función, ¿no? Eh, como analistas, señalar los aspectos, ver que se voltee hacia estos aspectos y se reflexione y se tomen decisiones y se actúe, sobre todo que se actúe. Y decía, bueno, un problema muy delicado, porque es muy difícil de resolver, es esta relación entre los estados y la federación en materia educativa. Puse el ejemplo de la CONAGO y qué tiene que ver la CONAGO con las negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos nombran a un representante, entre comillas, de los gobernadores, sin la participación de sus soberanías, de las cámaras de diputados. Pues no sé de dónde sacaron eso, ¿no? Pero así se hizo, ¿no? ¿Se va a seguir haciendo así? No, no puede ser así. Pero para empezar se tiene que definir, bueno, ya la descentralización, ya no. El gobierno federal retoma los servicios, pero entonces tiene que plantearse con suficiente claridad. Los gobiernos de los estados reciben otra vez solo el servicio del gobierno federal y el gobierno federal pues arregla con el sindicato o con quienes tenga que arreglar, pero entonces ya no es un problema de los gobiernos de los estados. Luego, entonces sigue la descentralización, pues entonces tienen que cambiar esta manera de operar. Mire, sería muy largo entrar en detalles, pero el esquema actual de manejo de las finanzas públicas en materia de educación un poco vino por la queja de los gobernadores de que no les alcanzaba nunca el dinero y siempre estaban en situación deficitaria. En Oaxaca el déficit alcanzó la cantidad de 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos de un entonces presupuesto que era como de 17,000 millones de pesos. Entonces era obviamente alarmante. Y la solución fue, bueno, yo me hago cargo de todos los gastos, ustedes ya, digo, de administración financiera, ustedes ya no deben nada. No deben nada. Entonces ese déficit era de mentiras. Sí había recursos, porque se absorbió todo y se incrementó el presupuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No. Si había recursos, ¿por qué no se regularizó el presupuesto de cada estado? Y se fortaleció el esquema descentralizado y se fortaleciera los mecanismos de vigilancia y supervisión del uso de los fondos o de los recursos públicos. ¿Por qué entonces no se hizo eso? Si había el dinero, si el gobierno federal absorbió, luego dijeron, no, es que bueno, hicimos a un lado todo lo que no se debía pagar y ya limpiamos las finanzas. ¿Aquí en Oaxaca? ¿Cuándo? No sé, en otro lado, en Marte tal vez, o en la Luna, lo más cerca, ¿no? Pero, ¿a quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar? Eso es absurdo. Se tiene que resolver el problema con claridad. ¿Cuál es la relación entre la federación y los estados en materia de educación? ¿Qué le toca a cada quien? Y no salgan con que yo nada más pago y el gobierno del estado autoriza y allá ellos con lo que autorizan. No, eso es meterle mucha confusión al tema. Yo creo que esto da para más. Espero que en los planes que tenga la administración del gobernador Alejandro Murat entre una política firme de replantear y redefinir esta relación entre el Estado, el gobierno del Estado y el gobierno federal en materia educativa y a lo mejor en otras, pero a mí me interesa el tema educativo. Entonces, que esa sea también una labor, un frente en el que se tiene que trabajar, los diputados tienen que trabajar, algo se tiene que hacer, porque la reforma educativa, señor presidente, para cerrar,
no va a caminar en México ni va a caminar en Oaxaca porque no está clara cuál es la relación entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados y mete mucha confusión. Y en el caso de Oaxaca, adicionalmente, no nada más Oaxaca, pero me refiero a Oaxaca, porque el servicio educativo está secuestrado y parece que no saben cómo entrarle al tema. No saben. No sé cuánto tiempo tengamos. No hay mucho tiempo ya. Quisiera agradecerle que haya estado con nosotros este día viendo Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre. Lo invito para que nos veamos en el próximo programa. Vamos a seguir, pero con mucho detalle y de muy cerca, lo que suceda en materia de educación y cómo se está administrando todo esto, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y la reacción de los padres de familia. Lo invito para que sigamos con estas reflexiones, para que sigamos conversando, retroalimentándonos para actuar. Lo espero en el próximo programa. Muchas gracias.